Tierra de Nadie tiene un oscuro secreto. Guerrilleros luchando por sobrevivir, alimentándose de traiciones y contradictorias lealtades mientras el mundo se desmorona a su alrededor. El eco de una explosión resonaba en el aire pesado de la Tierra de Nadie, un paraje arrasado por la guerra donde los sueños se volvían recuerdos distantes. Luana, una exprofesora, se ocultaba entre las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar. Sus manos temblorosas sostenían un viejo rifle que apenas conocía, mientras sus ojos miraban al horizonte gris donde se entremezclaban sombras amenazadoras. ¿Qué pasaría si el enemigo que se cernía sobre ellos no era solo externo? El caos siempre tenía 1000 caras. A su alrededor guerrilleros de miradas determinadas preparaban su estrategia. Eran amigos y en momentos de desesperación, familiares. Pero la llegada de Tiago, un líder enigmático, que había despertado rivalidades pasadas, llenó el campamento de tensión. A nadie le gustaba enfrentarse a sus demonios. Luana se debatía entre su aversión hacia él y la necesidad de unir fuerzas. Las viejas rivalidades eran como heridas abiertas que no sanaban. Un susurro la perseguía. ¿Cuál es su verdadero objetivo? La emboscada llegó sin previo aviso. La explosión tembló el suelo, y Luana sintió el golpe en su pecho como un puñetazo. Gritos llenaron el aire, y uno de sus aliados, un chico que había encontrado en medio del horror de la guerra, fue capturado. Su nombre era Joaquín, y su risa había sido un destello de luz en esa oscura realidad. ¿Cómo pudo pasar esto? La desesperación la envolvía como una sombra. «Joaquín», gritó, pero la respuesta fue un silencio aterrador. Mientras el alboroto cesaba, un único pensamiento ocupaba su mente. El cautivo estaba en manos de alguien a quien conocía. Una figura de su pasado. Alguien que podía deshacer todo lo que habían construido. El nudo en su garganta crecía, y el sudor le corría por la frente. ¿Qué secretos guardaba? Luana recordaba una promesa hecha hace mucho tiempo, pero el tiempo ya no era su aliado. La noche cayó, y el campamento se convirtió en un hervidero de dudas. Las miradas furtivas y los murmullos la hacían sentir que una tormenta iba a estallar. Luana se preguntaba, ¿está Tiago realmente de su lado? ¿O es la serpiente que arrastra a sus amigos hacia el abismo? La presión aumentaba, y las decisiones apresuradas podrían costarles la vida. Mientras armaban un plan para rescatar a Joaquín, Luana sentía que sus propias inseguridades la atrapaban. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mordió el labio, conteniendo el dolor. En un mundo donde la humanidad se desvanecía, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para proteger a quienes quedaban? Las sombras se alargaban, y un misterio palpable pesaba sobre ellos. Sin embargo, nada de esto preparaba a Luana para lo que estaba por venir. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La noche seguia caindo sobre el campamento, pero la oscuridade não era o único que acechava. Luana se sentia atrapada em uma tela de aranha de incertezas e temores. Joaquim estava em manos do inimigo, e la desconfiada mirada de Tiago la atravesaba como un puñal. Mientras los guerrilleros compartían murmullos nerviosos, un aire de traición se respiraba entre ellos. De repente, un grito desgarrador
resonó en la noche. Era un sonido ensordecedor que rompía la tensión del momento. Todos en el campamento se congelaron. Luana se giró hacia la fuente del pánico y vio una sombra enorme corriendo hacia ellos. «¡Es un ataque!», gritó alzando su rifle tembloroso. Pero cuando los intrusos salieron de la oscuridad, la confusión se apoderó de ella. Eran soldados rivales, pero entre ellos, deslizándose entre las sombras, había una figura familiar. Su corazón se detuvo en seco. «¡No!». Su voz salió como un susurro estrangulado, apenas audible por encima del caos. La figura que avanzaba con un grupo de combatientes rivales era alguien que había creído perdido para siempre. Su hermano, Mateo, el mismo Mateo que había prometido nunca más cruzar esa frontera entre ellos, que siempre había estado en el lado opuesto de la guerra. Su regreso era un golpe mortal a cada una de las esperanzas que había albergado. Mateo alzó la vista y sus ojos se encontraron. Había dolor, pero también una chispa de desafío en su mirada. «Luana», gritó, y la distancia de sus voces se sentía como una eternidad de emociones no resueltas. «No dejes que se apoderen de ti. Lo que crees que sabes no es verdad». Las palabras de Mateo cayeron tesadas en su pecho. Todo lo que una vez había querido proteger estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Qué estaba él haciendo aquí? ¿Qué le había llevado de vuelta al corazón de la lucha que pensó que había dejado atrás? Los guerrilleros miraban inmóviles, sin saber si debían luchar o desarmar la situación. En un giro dramático, la situación se tornó caótica. Los soldados enemigos se abalanzaron sobre el campamento. Luana luchó por enfocar su mente en el presente, pero las palabras de Mateo la atormentaban. ¿Había traicionado su causa? ¿Qué secretos habían quedado enterrados en las sombras del pasado? Los ecos de sus antiguas promesas la perseguían, haciéndola cuestionar su lealtad. La batalla estalló. Disparos resonaban, gritos ahogados se mezclaban con el ruido. Y en medio de esta tempestad, Joaquín seguía en algún lugar, cautivo en las sombras. Luana quería correr hacia Mateo, pero ese mismo impulso la llenaba de terror. «Mateo, ¿qué has hecho?», gritó. No había certeza en su voz, solo un miedo profundo por lo que significaba su presencia. A medida que la lucha se intensificaba, Luana se dio cuenta de que el verdadero enemigo no eran solo los soldados que atacaban, sino los vínculos traicioneros que habían permanecido ocultos bajo su realidad frontal. En este caos, todos estaban luchando no solo por la vida, sino por verdades que amenazaban con destruir lo poco que quedaba de su mundo. Y en ese momento, entre disparos y sombras, la línea entre amigos y enemigos se desdibujó. La revelación era clara y devastadora. No podía confiar en nadie. Luana miró a su alrededor, buscando una salida, una respuesta, pero la oscuridad que la rodeaba la devoraba. ¿Qué más había escondido el pasado? ¿Podría salvar a Joaquín y al mismo tiempo navegar por las traiciones desgarradoras de su propia sangre? La noche no traía más que respuestas inquietantes, y ahora tenía que decidir qué estaba dispuesta a sacrificar para salvaguardar su futuro y el de aquellos que amaba. La noche seguía cayendo sobre el campamento, pero la oscuridad no era lo único que acechaba. Luana se sentía atrapada en una tela de araña de incertidumbres y temores. Joaquín estaba en manos del enemigo, y la mirada desconfiada de Tiago la atravesaba como un puñal. Mientras los guerrilleros compartían murmullos nerviosos, un aire de traición se respiraba entre ellos. Un grito desgarrador resonó de nuevo en la noche, rompiendo el silencio como un cristal quebrado. Todos en el campamento se congelaron. Luana se giró hacia la fuente del pánico y vio a uno de sus propios aliados. Un joven de rostro pálido, ser arrastrado por las sombras. «¡Es un ataque!»,
gritó, levantando su viejo rifle con manos temblorosas. Pero cuando los intrusos emergieron de la oscuridad, la confusión se apoderó de ella. Eran soldados rivales, pero entre ellos, con un brillo extraño en los ojos, estaba Mateo, su hermano, el mismo que había jurado no cruzar esa frontera, el que había tomado decisiones drásticas enlutando su vida. No. Su voz salió como un susurro estrangulado. Mateo avanzaba con un grupo de combatientes del enemigo, y cada paso era un peso cada vez más grande sobre su pecho. «¿Qué haces aquí?», gritó Luana, la incredulidad haciendo eco en su voz. Mateo la miró, con un dolor profundo en sus ojos, pero sobre todo, con una chispa de desafío que la hizo temblar. «Luana, escucha, no tienes idea de lo que está pasando». Las palabras de Mateo le golpearon como un mazo. Mientras los guerrilleros rodeaban a Luana, paralizados por la sorpresa, los soldados enemigos comenzaron a atacar. Disparos resonaban, el caos estallaba. Luana luchó por entender. ¿Mateo trabaja con ellos? ¿Los ha traicionado? Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Un estruendo ensordecedor surgió de un lado, y una gran nube de humo blanquecino se alzó, ocultando todo a su paso. Las luces de Bengala estallaron, iluminando el paisaje infernal, y en medio de todo eso oyó un grito familiar que la hizo helar la sangre. Joaquín, era él, estaba allí, pero no estaba solo. Un soldado enemigo lo tenía atrapado, sosteniéndolo por el cuello. La imagen era desgarradora. Luana sintió que se le partía el corazón. Fue entonces, en ese desesperado momento, que una revelación impactante la atravesó como un rayo. Mateo, tú lo conoces a él. Su hermano solo asintió lentamente, y eso profundizó aún más su confusión. Todo se comenzó a desmoronar. ¿Mateo estaba ahí para ayudarles o había venido con planes secretos? La pregunta cruzó su mente como un relámpago. Mientras el caos se apoderaba de ellos, Luana vio que los rostros de los guerrilleros cambiaron. La lealtad comenzaba a tambalearse. Las miradas furtivas y susurros se hacían cada vez más intensos. ¿Qué más nos has ocultado, Mateo? La sombra de la traición se alzaba sobre ella. ¿Era su hermano un espía o solo una víctima más de este juego mortal? Los soldados enemigos comenzaron a rodear el campamento, y con cada segundo que pasaba, el nudo crecía en su garganta. Luana encaró a Mateo, con el corazón latiendo con fuerza. Si lo traicionas a él, me traicionas a mí. ¿Qué más has estado escondiendo? La tensión cortaba el aire. En su interior, un grito desesperado pedía respuestas. Pero antes de que Mateo pudiera responder, un feroz estallido resonó de nuevo, y una figura encapuchada apareció, levantando la mirada hacia Luana. No hay tiempo para discusiones familiares. La voz era profunda y amenazante, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Mientras se enfrentaba a la figura desconocida, comprendió que todo había cambiado. No solo luchaban contra el enemigo exterior, luchaban contra su propio pasado. ¿Cuántas verdades aún estaban ocultas? ¿Cuántas mentiras habían tejido su destino? Las sombras danzaban en su mente, y mientras su mundo giraba, Luana supo que debía actuar. Pero ¿a quién podía confiar? La noche se llenaba de incertidumbre, y el futuro estaba más oscuro que nunca. A noite caía sobre el campamento, mas a escuridão no era lo único que rondaba. Luana sentíase presa numa teia de incertezas y medos. Joaquín estaba nas garras del enemigo, y el oler desconfiado de Tiago a tingía como una faca. No meio de murmúrios nervosos, a traição pairava no ar como cheiro forte. A figura encapuzada diante dela era mistério, e Luana sentiu seu coração acelerar. Estrondos e gritos preenchiam o ar. O que viria a seguir? A tensão era palpável,
e houve uma pausa angustiante antes de se transformar em um caos desenfreado. Os soldados inimigos estavam no meio de tudo, e a batalha irrompeu. Disparos, gritos, sangue e areia. Tudo se tornava um borrão confuso enquanto Luana tentava se concentrar. Ela olhou para Mateu, que estava ali, no lado errado, mas ainda assim familiar. Mateu, o que você faz aqui? A sua voz soou como um desespero ressoando em um abismo. Ele abriu a boca para responder, mas em vez disso, uma bomba explodiu próximo. O chão tremeu e Luana quase caiu. A poeira subiu como uma cortina, e ela gritou pelas pessoas ao seu redor. O horror tomou conta dela, mas o pânico foi interrompido quando um grito dilacerante surgiu no meio da confusão. Luana! Era Joaquim! Seu corpo foi arrastado por um soldado inimigo, e tudo congelou por um segundo, como se o tempo tivesse parado. Luana sentiu que sua alma se despedaçava. Ela precisava agir. Desesperada, com o rifle tremendo em suas mãos, Luana olhou de relance para Mateu. Você pode ajudar. Faça algo. O desespero a consumia. Mas seu irmão tinha uma expressão já familiar. Dor misturada com autoritarismo. O que ele estava escondendo? Luana, escute! Mas antes que ele pudesse falar mais, a figura encapuzada avançou, e de seu manto escuro deslizou uma faca brilhante. Luana ficou paralisada. O eco do aço tinha um som diferente. Algo familiar. É hora de revelações. A figura disse, e começou a tirar o capuz. Os olhos de Luana se arregalaram quando a realidade desmoronou como um castelo de cartas. No lugar do rosto sombrio que temia, ela reconheceu as feições de sua mãe. Ou melhor, da sua mãe que todos acreditavam ter morrido na guerra. Mãe! A palavra saiu como um choque. O mundo ao seu redor desapareceu. Como você está aqui? A emoção e a confusão asfixiaram. Sua mãe. A mulher que tinha lutado por tanto tempo e que acreditava estar enterrada, agora estava diante dela, e sua presença alterou o jogo. Luana, não temos tempo. Joaquim está em perigo, e eu estou aqui para explicar tudo. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas o caos não dava espaço. Guerreiros se atacavam. Luana e Mateu olhavam para sua mãe sem saber se deveriam se sentir aliviados ou assustados. Paradoxos em meio à guerra. Como poderiam confiar? Os outros estão vindo e a verdade que você descobrirá mudará tudo. A expressão de dor nos olhos de sua mãe era profunda. A situação se agravava. Um grito cortou o ar e a luta intensificou. Quando Luana tentou se aproximar de Joaquim, uma explosão ao fundo fez tudo brilhar em um brilho ofuscante. A cena que o seguia era do apocalipse. Luana pisou para frente, mas as palavras de sua mãe a seguraram. Vá, lute. Ele precisa de você. Mas a verdade é mais complicada do que você imagina. O coração de Luana pulsava como um tambor no peito. O que isso significava? Não havia espaço para pensar enquanto a baía. Da escuridão à sua volta se tornava um campo de batalha. Que verdades estavam ocultas, não apenas sobre sua mãe, mas sobre todos? No meio da fúria, Luana fez uma escolha. Ela se aproximou de Mateu, sua mente agitada. Precisamos salvar Joaquim. Mas o que mais aconteceria? O eco do caos se misturava aos segredos não ditas. Com um último olhar para a figura de sua mãe, sentiu a urgência do momento a envolver. O que havia mais? Ela estava preparada para o que estava por vir? A noite, tão escura e envolvente, só parecia esquentar, e Luana soube que as melhores mentiras estavam por vir. La noche seguía cubriendo el campamento.
Pero a Luana no le daba tiempo a pensar. La presencia de su madre frente a ella había cambiado todo. No podemos hablar. Ahora hay que sacar a Joaquín, dijo su madre, mirándola con urgencia. Luana asintió, aunque su mente estaba en un caos. ¿Cómo era posible que su madre, a quien había llorado como perdida, estuviese aquí en medio de toda esta locura? Mateo miraba a su madre como si no pudiera creer lo que veía. ¿Cómo hiciste esto? ¿Estás con ellos? La pregunta salió como un susurro, pero el aire se cargó de tensión. No tengo tiempo para explicaciones, solo confíen en mí. Joaquín está en peligro, insistió su madre, sus ojos fijos en los de Luana. De pronto un grito desgarrador cortó el aire. Era Joaquín. ¡Luana! Resonó desesperado en medio del conflicto. Una sombra oscura lo arrastraba hacia un camión militar que los soldados estaban utilizando como base. Luana sintió que el mundo se detenían. No, Joaquín. El pánico inundó su pecho, y sin pensarlo corrió hacia él. Mateo y su madre la siguieron, pero los soldados enemigos se abalanzaron sobre ellos, disparos resonando por todo el campamento. Luana miraba alrededor, los rostros de sus compañeros flotando en la confusión. La batalla era caótica, el sonido del metal chocando y la tierra temblando bajo sus pies. Pero necesitaba a Joaquín. Entonces, algo cambió. Una explosión la lanzó hacia atrás, y al levantarse, entre el polvo y el humo, vio una figura acercándose. Era un soldado con un uniforme rasgado, arrastrándose. Luana sintió como si el tiempo se detuviera al reconocer el rostro. «¡Santiago!», gritó, el corazón latiendo en su pecho. Era su antiguo compañero, aquel que había jurado estar del otro lado. El hombre, en un tono apenas audible, susurró: «La verdad está por venir». Un disparo resonó, y Santiago cayó al suelo, una mancha roja creciendo en su camiseta. Luana quedó paralizada. «¡Santiago!». Un torrente de emociones la golpeó. Las verdades que había suplicado saber ahora estaban a la vista, y todo lo que había creído se tambaleaba. ¿Acaso habían estado trabajando juntos, amigos de la infancia convirtiéndose en enemigos? Mientras intentaba procesar lo que había visto, un brillo metálico llamó su atención. Era el cuchillo que había caído de manos de Santiago. Y en ese instante comprendió la magnitud de la traición. Mateo, que había sido el apoyo que necesitaba, estaba incrustado en una red de mentiras, junto con su madre. Todo se apretaba a su alrededor, como si el aire escaseara. «¿Por qué nos ocultaste esto?», estalló, mirando a Mateo, que parecía desolado. «No era el momento», se defendió él, su voz temblando. Luana notó cómo la desconfianza se entrelazaba con el vínculo familiar, y la incertidumbre se tornaba en traición. «Esto es más grande de lo que creímos, Luana. Estamos jugando en un tablero que no conocemos». La figura encapuchada, aún presente, tomó un paso hacia ella. «No es solo tu madre y Mateo, Luana. Todos en este campamento tienen secretos. Todos hemos sido colocados en un juego más grande que tú. Y la verdad está a punto de ser revelada». Antes de que pudiera procesar todo, una ráfaga de disparos hizo eco nuevamente, y todo a su alrededor se volvió un torbellino. Cada persona en el campamento parecía tener su propio interés, y Luana se dio cuenta de que no podía confiar, ni en su sangre. El caos la rodeaba. Necesitaba salvar a Joaquín, pero no sabía a quién acudir. «Mateo, Santiago, mi madre, ¿quién soy yo en todo esto?». La desesperación la invadió. Las sombras comenzaron a cerrarse. Las líneas entre amigos y enemigos se difuminaban. ¿Qué más se oculta en la oscuridad? Las palabras de Santiago retumbaban en su mente, mientras el campamento se sumía en el horror. Todo lo que había creído, cada lealtad, cada promesa, amenazaba con desmoronarse en la vorágine de la verdad.
La noche no estaba lista para liberar sus secretos, y Luana sabía que esto era solo el comienzo de un camino que podía desentrañar su mundo, o destruirlo por completo. La noche seguía cubriendo el campamento, pero Luana no tenía tiempo para pensar. La presencia de su madre, frente a ella, había cambiado todo. «No podemos hablar ahora, hay que sacar a Joaquín», dijo su madre, mirándola con urgencia. Luana asintió, aunque su mente estaba en caos. ¿Cómo era posible que su madre, a quien había llorado como perdida, estuviese allí en medio de toda esa locura? Mateo miraba a su madre como si no pudiera creer lo que veía. «¿Cómo hiciste esto? ¿Estás con ellos?». La pregunta salió como un susurro, pero el aire se cargó de tensión. «No tengo tiempo para explicaciones, solo confíen en mí. Joaquín está en peligro», insistió su madre, sus ojos fijos en los de Luana. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Luana!», resonó la voz desesperada de Joaquín en medio del conflicto. Una sombra oscura lo arrastraba hacia un camión militar, y el mundo pareció detenerse. «¡No, Joaquín!». El pánico inundó su pecho, y sin pensarlo, corrió hacia él. Mateo y su madre la siguieron, pero los soldados enemigos se abalanzaron sobre ellos, disparos resonando por todo el campamento. Luana miraba alrededor, los rostros de sus compañeros flotando en la confusión. La batalla era caótica, el sonido de los disparos y los gritos llenando el aire. Pero en ese momento, solo podía pensar en Joaquín. Entonces, algo cambió. Una explosión sacudió el suelo. La tierra tembló y Luana casi cae. El polvo se alzó como una cortina, ocultando todo a su paso. «¡Joaquín!», gritó, buscando entre la bruma. Pero cuando el humo se disipó, su corazón se detuvo en seco. Delante de ella, con una mueca de dolor y una pistola en la mano, estaba Santiago, el antiguo amigo de Luana. El que había cruzado la línea ahora estaba empapado de sangre. «Luana, necesito tu ayuda», susurró, mientras se caía de rodillas. El rostro de su madre palideció. «No, Santiago, no», murmuró, como si le diera un golpe en el estómago. «¿Qué estás haciendo aquí?». La incredulidad rebotó en el aire. Santiago, alguien a quien había querido y perdido, el que ahora era un enemigo, estaba herido en medio del caos. «Hay algo que necesitas saber». Santiago tomó aire. Su mirada se oscureció. «No estoy del lado que crees. No soy un traidor. Jamás lo fui». Luana sentía que su mundo se desmoronaba. Los cimientos de su realidad se tambaleaban. «¿Qué estás diciendo?». Fue entonces que todo se tornó aún más oscuro. Un grupo de soldados avanzó tras de él y disparó un tiro. Luana sintió que el tiempo se detenía. Santiago cayó, siendo arrastrado de nuevo hacia la batalla, un grito de dolor escapando de sus labios. Luana gritó, extendiendo la mano, pero no pudo alcanzar a su amigo. La desesperación la envolvió. En medio de la confusión, el rostro de Mateo se llenó de horror. «¡Detente! No puedes ayudarlo», gritó. Pero Luana estaba ciega de miedo y rabia. «Es nuestro amigo». La lucha entre salvar a Joaquín y ayudar a Santiago se alzaba como una tormenta dentro de ella. La figura encapuchada se acercó de nuevo, mirando la escena. «La verdad que buscas, Luana, no está donde crees». Su voz resonó entre los ecos de la batalla. Santiago era parte del juego. Y tú eres la pieza que puede cambiarlo todo. Las palabras atravesaron a Luana como dagas. «¿Qué?», preguntó, incapaz de procesar lo que escuchaba. Todo se estaba convirtiendo en un laberinto de mentiras. Mateo tomó el brazo de Luana, arrastrándola hacia la salida. «No hay tiempo, hay que irnos». Pero Luana no podía despegar su mirada de Santiago, su cuerpo aún tendido en el suelo. «No, tengo que saber». Sin que se lo esperara, una explosión cercana sacudió el campamento y luces brillantes comenzaron a estallar por todas partes.
La confusión reinaba. El campamento se estaba convirtiendo en un infierno. En medio del caos, una imagen se dibujó en su mente. La figura encapuchada acercándose más, tomando la forma de alguien que conocía. Al acercarse, Luana se dio cuenta al instante de quién era. «No puede ser». Su voz se quebró. Era su padre a quien había perdido en la guerra, vivo y en el centro de todo el drama. «Padre, tú», murmuró Luana, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Qué demonios estaba pasando? Las piezas del rompecabezas giraban sin control en su mente. Todo lo que creía sobre su familia, sus aliados, todo era mentira. Sus corazones temblaban de confusión y dolor. La noche se oscurecía, y Luana supo que este era solo el comienzo de algo aterradoramente grande. ¿Podría confiar en su padre? ¿Y qué significaría eso para Joaquín, Santiago y para todos ellos? La verdad comenzaba a hacerse evidente, pero el resto de las revelaciones aún estaba por venir. La noche seguía cubriendo el campamento, pero Luana no tenía tiempo para pensar. La presencia de su madre frente a ella había cambiado todo. «No podemos hablar ahora, hay que sacar». «¿A Joaquín?», dijo su madre, mirándola con urgencia. Luana asintió, aunque su mente estaba en caos. ¿Cómo era posible que su madre, a quien había llorado como perdida, estuviese allí en medio de toda esa locura? Mateo miraba a su madre como si no pudiera creer lo que veía. «¿Cómo hiciste esto? ¿Estás con ellos?». La pregunta salió como un susurro, pero el aire se cargó de tensión. «No tengo tiempo para explicaciones, solo confíen en mí. Joaquín está en peligro», insistió su madre hacia él. Mateo y su madre la siguieron, pero los soldados enemigos se abalanzaron sobre ellos, disparos resonando por todo el campamento. Luana miraba alrededor, los rostros de sus compañeros flotando en la confusión. La batalla era caótica, el sonido de los disparos y los gritos llenando el aire. Pero en ese momento solo podía pensar en Joaquín. Entonces algo cambió. Una explosión sacudió el suelo. La tierra tembló y Luana casi cae. El polvo se alzó como una cortina, ocultando todo a su paso. «¡Joaquín!», gritó, buscando entre la bruma. Pero cuando el humo se disipó, su corazón se detuvo en seco. Delante de ella, con una mueca de dolor y una pistola en la mano, estaba Santiago, el antiguo amigo de Luana, el que había cruzado la línea. Ahora estaba empapado de sangre. «Luana, necesito tu ayuda», susurró, mientras se caía de rodillas. El rostro de su madre palideció. «No, Santiago, no», murmuró, como si le diera un golpe en el estómago. «¿Qué estás haciendo aquí?». La incredulidad rebotó en el aire. Santiago, alguien a quien había querido y perdido, el que ahora era un enemigo, estaba herido en medio del caos. «Hay algo que necesitas saber». Santiago tomó aire. Su mirada se oscureció. «No estoy del lado que crees. No soy un traidor. Jamás lo fui». Luana sentía que su mundo se desmoronaba. Los cimientos de su realidad se tambaleaban. «¿Qué estás diciendo?». Fue entonces que todo se tornó aún más oscuro. Un grupo de soldados avanzó tras de él y disparó un tiro. Luana sintió que el tiempo se detenía. Santiago cayó, siendo arrastrado de nuevo hacia la batalla, un grito de dolor escapando de sus labios. Luana gritó, extendiendo la mano, pero no pudo alcanzar a su amigo. La desesperación la envolvió. En medio de la confusión, el rostro de Mateo se llenó de horror. «Detente, no puedes ayudarlo», gritó, pero Luana estaba ciega de miedo y rabia. «Es nuestro amigo». La lucha entre salvar a Joaquín y ayudar a Santiago se alzaba como una tormenta dentro de ella. La figura encapuchada se acercó de nuevo, mirando la escena. «La verdad que buscas, Luana, no está donde crees». Su voz resonó entre los ecos de la batalla. Santiago era parte del juego, y tú eres la pieza que puede cambiarlo todo. Las palabras atravesaron a Luana como dagas. «¿Qué?», preguntó, incapaz de procesar lo que escuchaba.
Todo se estaba convirtiendo en un laberinto de mentiras. Mateo tomó el brazo de Luana, arrastrándola hacia la salida. No hay tiempo, hay que irnos. Pero Luana no podía despegar su mirada de Santiago, su cuerpo aún tendido en el suelo. No, tengo que saber. Sin que se lo esperara, una explosión cercana sacudió el campamento y luces brillantes comenzaron a estallar por todas partes. La confusión reinaba. El campamento se estaba convirtiendo en un infierno. En medio del caos, una imagen se dibujó en su mente. La figura encapuchada, acercándose más, tomando la forma de alguien que conocía. Al acercarse, Luana se dio cuenta al instante de quién era. No puede ser. Su voz se quebró. Era su padre, a quien había perdido en la guerra, vivo y en el centro de todo el drama. «Padre, tú», murmuró Luana, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. «Luana, yo», comenzó él, pero la confusión la hizo tambalear. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué te fuiste?» Luchar contra la incredulidad la consumía. En un instante, el caos era un telón tras el cual se ocultaban verdades devastadoras. Su padre no solo estaba vivo, estaba en el corazón de la lucha. «Lo hice por tu protección», dijo él, pero su tono no ayudaba. Las emociones se arremolinaban. La traición, el amor, la desesperación. Luana se dio cuenta de que todo lo que había conocido estaba en la cuerda floja. «Joaquín, Santiago, ¿qué implica todo esto?» La rabia se desató mientras el eco de la batalla resonaba a su alrededor. ¿Era posible que su padre estuviera profundamente involucrado en esta guerra? Los soldados enemigos se acercaban. «Ve ahora», gritó su madre, empujándola. Luana miraba entre las caras familiares y la locura. No sabía qué era real y qué era engaño. La figura de su padre se volvió una sombra, tan repentinamente como había aparecido. Y entonces un estallido la sacudió, llenando su mente de preguntas. Mateo y su madre la arrastraron hacia detrás de un camión. «Luana, necesitamos irnos». Pero ella estaba atrapada. «No puedo dejarlo así». La desesperación la consumía cuando de repente escuchó el grito desgarrador de Joaquín, mezclado con la risa burlona de alguien que conocía. La risa resonaba. Era familiar. Y en ese instante, una revelación dolorosa la atravesó. ¿Era posible que su amigo, que Joaquín hubiese jugado este juego desde el principio? El aire se volvió denso. La línea entre aliados y enemigos se desdibujaba, y todo lo que conocía, todo lo que había sido verdad, se desmoronaba bajo sus pies. La noche estaba oscura, y las luces de la guerra brillaban en el horizonte. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo que el mundo entero se caía a pedazos. Nadie estaba a salvo. La última explosión resonó, y un grito se alzó entre las llamas. «Luana, corre». El caos se multiplicaba, y cada decisión la llevaba más lejos de la verdad que anhelaba. ¿Podría salvar a Joaquín? ¿Y qué pasaría con su padre? La duda creció en su pecho, un eco en la oscuridad. La noche seguía cubriendo el campamento, pero Luana no tenía tiempo para pensar. La presencia de su madre frente a ella había cambiado todo. «No podemos hablar ahora, hay que sacar a Joaquín», dijo su madre, mirándola con urgencia. Luana asintió, aunque su mente estaba en caos. ¿Cómo era posible que su madre, a quien había llorado como perdida, estuviese allí en medio de toda esa locura? Mateo miraba a su madre como si no pudiera creer lo que veía. «¿Cómo hiciste esto? ¿Estás con ellos?». La pregunta salió como un susurro, pero el aire se cargó de tensión. «No tengo tiempo para explicaciones. Solo confíen en mí. Joaquín está en peligro», insistió su madre, sus ojos fijos en los de Luana. De repente un grito desgarrador cortó el aire. «Luana», resonó la voz desesperada de Joaquín en medio del conflicto.
Una sombra oscura lo arrastraba hacia un camión militar, y el mundo pareció detenerse. No, Joaquín. El pánico inundó su pecho, y sin pensarlo, corrió hacia él. Mateo y su madre la siguieron, pero los soldados enemigos se abalanzaron sobre ellos, disparos resonando por todo el campamento. Luana miraba alrededor, los rostros de sus compañeros flotando en la confusión. La batalla era caótica, el sonido de los disparos y los gritos llenando el aire. Pero en ese momento, solo podía pensar en Joaquín. Entonces algo cambió. Una explosión sacudió el suelo, la tierra tembló, y Luana casi cae. El polvo se alzó como una cortina, ocultando todo a su paso. «Joaquín», gritó, buscando entre la bruma. Pero cuando el humo se disipó, su corazón se detuvo en seco. Delante de ella, con una mueca de dolor y una pistola en la mano, estaba Santiago, el antiguo amigo de Luana, el que había cruzado la línea. Ahora estaba empapado de sangre. «Luana, necesito tu ayuda», susurró, mientras se caía de rodillas. El rostro de su madre palideció. «No, Santiago, no», murmuró, como si le diera un golpe en el estómago. «¿Qué estás haciendo aquí?» La incredulidad rebotó en el aire. Santiago, alguien a quien había querido y perdido, el que ahora era un enemigo, estaba herido en medio del caos. «Hay algo que necesitas saber». Santiago tomó aire. Su mirada se oscureció. «No estoy del lado que crees. No soy un traidor. Jamás lo fui». Luana sentía que su mundo se desmoronaba. Los cimientos de su realidad se tambaleaban. «¿Qué estás diciendo?» Fue entonces que todo se tornó aún más oscuro. Un grupo de soldados avanzó tras de él y disparó un tiro. Luana sintió que el tiempo se detenía. Santiago cayó, siendo arrastrado de nuevo hacia la batalla. Un grito de dolor escapando de sus labios. Luana gritó, extendiendo la mano, pero no pudo alcanzar a su amigo. La desesperación la envolvió. En medio de la confusión, el rostro de Mateo se llenó de horror. «¡Detente! ¡No puedes ayudarlo!», gritó. Pero Luana estaba ciega de miedo y rabia. «¡Es nuestro amigo!». La lucha entre salvar a Joaquín y ayudar a Santiago se alzaba como una tormenta dentro de ella. La figura encapuchada se acercó de nuevo, mirando la escena. «La verdad que buscas, Luana, no está donde crees». Su voz resonó entre los ecos de la batalla. Santiago era parte del juego, y tú eres la pieza que puede cambiarlo todo. Las palabras atravesaron a Luana como dagas. Preguntó, incapaz de procesar lo que escuchaba. Todo se estaba convirtiendo en un laberinto de mentiras. Mateo tomó el brazo de Luana, arrastrándola hacia la salida. «No hay tiempo, hay que irnos». Pero Luana no podía despegar su mirada de Santiago, su cuerpo aún tendido en el suelo. «No, tengo que saber». Sin que se lo esperara, una explosión cercana sacudió el campamento, y luces brillantes comenzaron a estallar por todas partes. La confusión reinaba. El campamento se estaba convirtiendo en un infierno. En medio del caos, una imagen se dibujó en su mente. La figura encapuchada, acercándose más, tomando la forma de alguien que conocía. Al acercarse, Luana se dio cuenta al instante de quién era. «No puede ser». Su voz se quebró. Era su padre, a quien había perdido en la guerra, vivo y en el centro de todo el drama. «Padre, tú», murmuró Luana, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. «Luana, yo», comenzó él, pero la confusión la hizo tambalear. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué te fuiste?». Luchar contra la incredulidad la consumía. En un instante, el caos era un telón tras el cual se ocultaban verdades devastadoras. Su padre no solo estaba vivo, estaba en el corazón de la lucha. «Lo hice por tu protección», dijo él, pero su tono no ayudaba. Las emociones se arremolinaban. La traición, el amor, la desesperación. Luana se dio cuenta de que todo lo que había conocido estaba en la cuerda floja.
Joaquín, Santiago, ¿qué implica todo esto? La rabia se desató mientras el eco de la batalla resonaba a su alrededor. ¿Era posible que su padre estuviera profundamente involucrado en esta guerra? Los soldados enemigos se acercaban. «Ve, ve ahora», gritó su madre, empujándola. Luana miraba entre las caras familiares, y la locura. No sabía qué era real y qué era engaño. La figura de su padre se volvió una sombra, tan repentinamente como había aparecido. Y entonces, un estallido la sacudió, llenando su mente de preguntas. Mateo y su madre la arrastraron hacia detrás de un camión. «Luana, necesitamos irnos». Pero ella estaba atrapada. «No puedo dejarlo, no puedo dejarlo así». La desesperación la consumía, cuando de repente escuchó el grito desgarrador de Joaquín, mezclado con la risa burlona de alguien que conocía. La risa resonaba. Era familiar. Y en ese instante, una revelación dolorosa la atravesó. ¿Era posible que su amigo, que Joaquín hubiese jugado este juego desde el principio? «El plan era que tú lo hicieras», dijo Joaquín con desprecio. Luana sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué dices?» Su voz se quebró. «Tú eres la pieza clave, Luana. Siempre lo fuiste». La traición se instaló en su pecho como una navaja afilada. «No, no puede ser. Eras mi amigo». «Lo fui». Él sonrió, pero no era el mismo Joaquín. «Pero este juego no permite amistades». Las palabras caían sobre ella como un balde de agua helada. El caos a su alrededor se desdibujaba. ¿Era posible que Joaquín siempre hubiese sido un agente encubierto? Cada recuerdo, cada sonrisa compartida, se desvanecía en un mar de mentiras. La confusión se mezcló con la tristeza, y el cielo pareció oscurecerse aún más. «¿Por qué?», gritó, y su voz resonaba en aquella noche llena de humo. Pero Joaquín solo encogió los hombros, como si todo fuera un mero juego. «Porque siempre fue más fácil manipularte desde dentro». Mientras el horror se intensificaba, Luana se sintió más sola que nunca. Ella miró a Mateo, buscando respuestas, pero su hermano no sabía qué decir. Todo lo que creía era un eco vacío entre sus pensamientos. «Nada de esto tiene sentido». La noche estaba oscura y el caos reinaba. ¿Qué significado tenía todo esto? Un nuevo miedo se instaló. No solo su vida estaba en riesgo, su propia identidad se desmoronaba. La risa de Joaquín se mezclaba con el estruendo de la batalla. Luana se sentía atrapada en una telaraña de intrigas, sin un solo hilo de verdad que la sostenía. «No me dejaré comprar, Joaquín. No permitiré que me manipules». Pero él solo sonrió con burla. La traición se sentía como una losa sobre su pecho. Y en medio de ese desmadre, una pregunta surgía. ¿Qué más estaba escondido en las sombras? Mientras la batalla estallaba a su alrededor, Luana supo que las revelaciones apenas comenzaban, y que cada respuesta podía hundirla aún más en la oscuridad. La noche se volvió densa, y el misterio más profundo que nunca. La noche se volvió aún más oscura, como si el mundo hubiera dejado de girar. «Eras mi amigo», Luana gritó. Su voz se quebró bajo el peso de la traición. La sonrisa burlona de Joaquín se insinuaba entre el ruido de disparos y gritos, y cada palabra suya era un golpe directo al corazón. «Sim, Luana, pero la amistad no tiene lugar aquí, solo el juego». Su voz era fría, casi sin emociones. Cada latido de Luana resonaba en sus oídos y el miedo se retorcía en su estómago. La figura encapuchada a su lado miraba con interés, como si disfrutara del espectáculo de su angustia. «No te lo puedo permitir», ella respondió, feroz, sintiendo como si cada parte de su ser estuviera a punto de gritar. Pero antes que pudiera moverse, un estallido sacudió el campamento.
fue un trueno que pudo sentir en sus huesos. Un golpe, seguido por otro, iluminó la noche con espectros brillantes. Luana apenas pudo mantenerse en pie. El caos se desató a su alrededor. «Mateo, mamá», gritó, intentando encontrar a su familia en medio del desmayo de luces y sombras. Todo se desdibujaba. Una danza de horror rodeaba sus pensamientos. Pero la imagen más cercana que tenía era la de Santiago, caído y herido. «¿Qué hacemos?». Su voz resonaba, llena de desesperación. Desde el suelo, Santiago se retorcía. «Luana, escúchame», gritó, atrayendo su atención. «Tú eres más importante de lo que crees. La clave está en lo que hay detrás de todo esto». Sus ojos brillaban, llenos de una esencia de verdad que ella podía sentir, a pesar de las circunstancias. Pero justo cuando Luana iba a retomar el control, un segundo estruendo la lanzó 2 pasos atrás. La figura encapuchada se acercó a Santiago. Su mirada era calculadora e implacable. «Has cumplido tu papel, Santiago. Es momento de que el juego comience en serio». Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, una daga brilló en la mano de la figura y se hundió en el pecho de Santiago. «No», Luana murmuró. Sus palabras sonaron casi mudas. «El cuerpo de...». Santiago se estremeció. El pánico la invadió y la escena se volvió un reflejo surrealista de su peor pesadilla. «No puede ser», Mateo gritó, intentando alcanzar a su amigo, pero la figura encapuchada ya se había desvanecido entre la bruma de la batalla, como un espectro en la noche. La risa de Joaquín se elevó, como un eco burlón en el abismo de su caos. La risa de Joaquín se elevó, como un eco burlón en el abismo de su caos. Luana se sentía atrapada en medio de la confusión. El aire se espesaba, y una sensación aguda de pérdida comenzaba a llenar su pecho. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque el tiempo se acabó», Joaquín respondió. Su expresión era ahora de pura determinación. La revelación final está destinada a cambiarlo todo. Y tú, Luana, eres la pieza clave que seguirá jugando. De repente su madre apareció a su lado. Su rostro era una mezcla de horror y determinación. «Luana, yo también tengo secretos». Las palabras se ahogaron en la atmósfera tensa. «Tu padre». Un nuevo estallido interrumpió su discurso, y Luana cayó al suelo, aturdida. El suelo vibraba bajo sus pies, y al mirar a su alrededor, se encontró rodeada de figuras sombrías. Los soldados enemigos comenzaban a moverse con más fuerza, y la desesperación apuñalaba su corazón. «Vamos, hay que escapar», gritó su madre, tirando de ella. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, el helado silencio de repente fue partido por un grito desgarrador. «¡Luana!». Era Joaquín, pero con otra voz y un aire de terror que nunca había sentido. En un instante, todo cambió. «Luana, soy yo, Joaquín, el verdadero, tu amigo». Los ojos de Luana se abrieron de par en par. Su mente se estrelló contra la verdad que nunca vio venir. «¿Qué estás diciendo?». La confusión se aferró a ella como un puño apretado. «¿Cómo puede ser?». Todo esto era un plan. Joaquín, el verdadero, emergió del humo. «Tu mamá está involucrada. No eres quien crees ser». Las palabras flotaron en el aire como un rayo, y Luana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La línea entre la traición y la lealtad se había desdibujado de la manera más inesperada. El caos se convirtió en un grito agudo y ensordecedor. Luana sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. En ese momento, todo se volvió un laberinto de posibilidades. La verdad estaba más oculta que nunca. ¿Quién podía confiar? ¿Qué significaban realmente las palabras de Joaquín? Mientras corría a la penumbra,
Luana supo que sus decisiones podrían sellar sus destinos. Y con cada paso, el eco de una traición aún más profunda resonaba en su alma. La noche apenas comenzaba. La noche se volvió aún más oscura, como si el mundo hubiera dejado de girar. «¡Eras mi amigo!», gritó Luana, su voz quebrándose bajo el peso de la traición. La sonrisa burlona de Joaquín se insinuaba entre el ruido de disparos y gritos, y cada palabra suya era un golpe directo al corazón. «Sí, Luana, pero la amistad no tiene lugar aquí, solo el juego». Su voz era fría, casi sin emociones. Cada latido de Luana resonaba en sus oídos, y el miedo se retorcía en su estómago. La figura encapuchada a su lado miraba con interés, como si disfrutara del espectáculo de su angustia. «No te lo puedo permitir», respondió ella, feroz, sintiendo como si cada parte de su ser estuviera a punto de gritar. Pero antes de que pudiera moverse, un estallido sacudió el campamento. Fue como un trueno que pudo sentir en sus huesos. Un golpe, seguido por otro, iluminó la noche con espectros brillantes. Luana apenas pudo mantenerse en pie. El caos se desató a su alrededor. «¡Mateo! ¡Mamá!», gritó, intentando encontrar a su familia en medio del desmadre de luces y sombras. Todo se desdibujaba. Una danza de horror rodeaba sus pensamientos. Pero la imagen más cercana que tenía era la de Santiago, caído y herido. «¿Qué hacemos?», su voz resonaba, llena de desesperación. Desde el suelo, Santiago se retorcía. «Luana, escúchame», gritó, atrayendo su atención. «Tú eres más importante de lo que crees. La clave está en lo que hay detrás de todo esto». Sus ojos brillaban, llenos de una esencia de verdad que ella podía sentir, a pesar de las circunstancias. Pero justo cuando Luana iba a retomar el control, un segundo estruendo la lanzó 2 pasos atrás. La figura encapuchada se acercó a Santiago. Su mirada era calculadora e implacable. «Has cumplido tu papel, Santiago. Es momento de que el juego comience en serio». Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, una daga brillante brotó de su mano y se hundió en el pecho de Santiago. «No», Luana murmuró, sus palabras sonando casi mudas. El cuerpo de Santiago se estremeció, el pánico la invadió. Y la escena se volvió un reflejo surrealista de su peor pesadilla. «¡No puede ser!», Mateo gritó, intentando alcanzar a su amigo. Pero la figura encapuchada ya se había desvanecido entre la bruma de la batalla, como un espectro en la noche. La risa de Joaquín se elevó, como un eco burlón en el abismo de su caos. Luana se sentía atrapada en medio de la confusión. El aire se espesaba, y una sensación aguda de pérdida comenzaba a llenar su pecho. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque el tiempo se acabó», Joaquín respondió. Su expresión era ahora de pura determinación. «La revelación final está destinada a cambiarlo todo, y tú, Luana, es la pieza clave que seguirá jugando». De repente, un grito desgarrador surgió de la distancia. Era un rugido que helaba la sangre. «Luana, ayúdame». La voz pertenecía a Joaquín, pero ahora sonaba desafiante y aterrador. Luana se detuvo. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en su garganta. «¡No puede ser!», gritó, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. La figura encapuchada había regresado, pero esta vez su rostro se descubrió. Luana sintió que el mundo se desvanecía al reconocerlo. Era su padre, el hombre que había creído muerto. «Papá, tú», murmuró, sin poder creer lo que veía. Las piezas de rompecabezas comenzaron a encajar, de una forma trágica y devastadora. Las verdades ocultas comenzaron a desmoronarse. «No solo regresé para protegerte, Luana. Vine para terminar lo que empezamos». Su voz resonaba con una mezcla de desesperación y autoridad, como un trueno en medio de la tormenta. «Pero,
No puedes estar con ellos. Luana balbuceó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Tú mataste a Santiago. Eso apenas es un juego, Luana, dijo su padre, su mirada helada. El verdadero peligro ya se ha desatado. En ese instante, una explosión detonó a un lado. El cielo pareció abrirse en llamas. Luana se cayó de espaldas, mientras el rugido de la batalla vibraba en sus oídos. Todo lo que había conocido estaba en cuestión. Cada lazo se desgarraba, y la verdad parecía más lejana que nunca. ¿Por qué?, aulló, pero la pregunta quedó atrapada en el aire. La confusión, la desesperación. Su mente giraba como un carrusel en llamas. Porque, Luana, las piezas que crees conocidas son solo facetas del mismo reflejo. Su padre avanzó, y los ojos de Luana observaban con horror. Eras nuestra última esperanza, pero ya no hay tiempo para dudar. Los ecos de los disparos se desvanecieron detrás de ellos, mientras su padre se volvía una sombra en el horizonte. Luana, aturdida, sintió que el suelo la tragaba. No sabía qué hacer. Todo se había transformado en un laberinto de engaños y revelaciones. La urgencia se transformaba en caos. «No puedes dejarme así», gritó, pero las sombras del pasado se cernían sobre ella. La noche estaba llena de secretos, y el verdadero juego apenas comenzaba. Mientras los ecos de la guerra resonaban en su alma, Luana supo que la batalla que estaba por venir alteraría todo lo que otras veces consideró verdad. La confusión se convirtió en un súbito vacío, y mientras todo se desvanecía, quedó atrapada en la desesperación del momento, sin respuestas y arrastrada a lo desconocido.